Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este tiempo de Aragón a Debate. Hoy dedicamos, como saben, el programa más a cuestiones económicas que están íntimamente ligadas a la política, y luego abordaremos un tema también a lo social. Pero ¿qué no es social también en estos tiempos que corren? Pues tenemos a dos economistas de cabecera aquí que nos acompañan. Juan Royo, buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. Y también a Luis Antonio Sáez. Buenas tardes, Luis Antonio. Buenas tardes. Pues vamos a empezar por... Yo he tenido que ir a la RAE, A ver, no porque en este caso no supiera lo que significa condonar o condonación, pero claro, como estamos con la etimología, con la semántica, si se condona, si no se condona. La RAE dice condonar es perdonar, incluso se aplica para penas de cárcel o de muerte, ¿no? Condonar una pena. Este es un término económico, pero es la primera pregunta que lanzo a Juan y a Luis Antonio. Esto que se debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que propone el Ministerio de Hacienda, ¿para vosotros es condonar? ¿Es condonación o es otra cosa? Bueno, para mí es un tejemaneje y es una dádiva política que hay que sufragar el gobierno pues con sus aliados, porque a mí que me perdone la deuda de Aragón, pero que esa deuda la asuma el gobierno de España me da igual, porque mi IRPF de una manera u otra la voy a tener que hacer frente. Otra cosa sería que me condenara la deuda Estados Unidos o que me la condenara Francia, entonces me parece fenomenal, pero claro, que me la condonen en Aragón para que luego resulta que encima se beneficien más otras comunidades que la mía, pues realmente no me parece, desde luego, un truco elegante. ¿Qué término emplearías? Porque se están empleando trasladar la deuda, mutualizar incluso. Claro, mutualizar y fiscalizar la deuda y sobre todo premiar a aquellos que han gestionado mal en PRD a los que han gestionado bien. Es decir, que al final, y luego hacer trampas también en el solitario, hacer trampas también en la metodología para que al final salga el objetivo que yo quiero, que es el objetivo político de los aliados del gobierno. Luis Antonio, ¿para ti? Sí, bueno, yo creo que Juan ya ha hecho una exposición previa en la que habla de la ficción, ¿no? De la apariencia sobre la esencia del debate de cómo debería ser, ¿no? Entonces, bueno, más de esa cifra que yo creo que a veces, al menos a mí, se me escapa casi de cómo visualizarla, está el cómo se ha alcanzado, con base a qué consecuencias tiene, y yo creo que ese es el tema, ¿no? En principio hay una ficción, a mí me hace gracia a veces cuando decimos esto lo paga la Unión Europea, como si no fuéramos contribuyentes a través del IVA, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en principio la deuda no desaparece como tal, ¿no? Cambia de titularidad. ¿Podría ser eso en principio que un gobierno autonómico pudiera tener más iniciativa? Yo creo que en cómo se calcula, que creo que también estoy de acuerdo, esto es casi haciendo el chiste como si dijéramos vamos a dar 6 puntos a un equipo de fútbol que tenga un jugador, un portero francés, un centroamericano y un balcánico en la delantera, y como integra gente le damos 6 puntos, y ya pues lo has hecho a propósito. Entonces, claro, las 3 fases en las que está calculado están para que al final el bingo se lo lleve Cataluña, ¿no? Que sí que hay que reconocer que hay un desequilibrio entre ingresos y competencias en España, ¿no? O sea, las comunidades tienen competencias importantes y caras, educación, sanidad, y pocos ingresos. Siempre va a estar en una situación de déficit. Pero como ha sido calculado, ha sido un poco a huevo para ese resultado. Y luego hay una segunda cuestión. En la tercera fase se considera, y a mí me parece bien, el esfuerzo fiscal. ¿Qué comunidades autónomas han usado el IRPF? Y bueno, pero claro, no se investiga la otra parte de la tijera, que es cómo han gastado. Porque si ese sobreendeudamiento procede de embajadas, de grandes premios de moto, sí. De muchos asesores o de 3% de lo que sea, eso también tienes que mirar las dos hojas de la tijera, ¿no? ¿Qué esfuerzo fiscal han hecho? Pero cómo deficientes han sido en el gasto, y la causalidad de ese sobreendeudamiento, aparte de echar la culpa a Rajoy, no, esto es como cuando se echaba la culpa a Felipe González o a Aznar al cabo de 20 años, pues no hay otra argumentación en esas diapositivas. Y las de hecho, hoy mismo en prensa aragonesa, Julio López Laborda, que yo creo que es el gran experto de España en materia de federalismo fiscal, en materia de asignación de recursos financieramente hablando, desde el punto de vista fiscal, de la estructura fiscal de los gobiernos y de las relaciones con las regiones, decía que en ningún caso se puede hablar de infrafinanciación, porque cada comunidad autónoma tiene sus características
y si vamos a términos ya economicistas, Luis Antonio, en el sentido de la utilidad marginal de cada euro gastado, es obvio que, vamos a poner el ejemplo nuestro de Aragón, no es lo mismo gastar un euro en Zaragoza que gastarlo en cualquier zona de Aragón. Un servicio médico es muchísimo más caro en cualquier otra zona. Claro, en Aragón, como en Zaragoza, como hay mucha población, claro, lo repartimos entre muchos, es muy barato. ¿Eso qué quiere decir? Oye, condenamos al resto de la población aragonesa a que no tenga ningún servicio. ¿Verdad que esto no es lógico? Pues esto es prácticamente lo que queremos hacer con esta nueva financiación, esta nueva forma de financiación, y lo que decía Luis Antonio, estamos premiando a aquellos que han gastado en actividades que en muchos casos van en contra de España. Ese tipo de embajadas, ese tipo de política exterior, ese tipo de, en fin, de contubernios también contra el conjunto de los españoles, con lo cual yo estoy totalmente en contra de este tipo de tejemanejes desde el punto de vista del gobierno central, y desde luego, en fin, espero que nuestro gobierno, el gobierno aragonés, pues se plante y por lo menos deje las cosas claras y el debate se transcurra en términos económicos, sociales, de impacto, y que, como muy bien decía Luis Antonio, la deuda no desaparece por arte de magia. Y luego ni los intereses. Hay otra consecuencia, ¿no? Esto de que siempre aparezca la administración central, porque todos somos Estado, ¿no? También hasta un pueblecito, que aparezca al final diciendo, bueno, sea como lo hayáis gastado, yo lo cubro, yo doy seguridad. Claro, la disciplina fiscal, tú sabes que, bueno, si al final generamos un déficit dentro de 10 años, cuando esto se nos vaya de las manos, va a venir el gobierno central y lo va a condonar, ¿no? O nos va a apoyar, o la deuda histórica. Ya nos ha pasado. Es que, claro, históricamente está pervertido el debate, ¿no? Ahí aludimos a deudas históricas, a cosas como que siempre en nuestro mal comportamiento hay alguien que a escala europea, a veces también lo hacemos en ocasiones, ¿no? Decir, no, ¿por qué tenemos déficit? Porque a veces hay unas circunstancias, unas causas, una especialización productiva, un shock asimétrico, o porque también somos un poco desmanotados, ¿no? Y ese es el debate que no se aborda. No, yo quiero abordar ese debate hoy. Lo tengo aquí bien apuntado, pero la deuda. Sí. El que nos escucha, el que nos ve estas cantidades, 83.000 millones de euros todas las comunidades, 17.000 Cataluña. Claro, la deuda de las administraciones públicas, que esta mañana veía esos datos macro y esa evolución, es algo impresionante, que yo no sé, os quiero preguntar si a veces, desde luego, los políticos frivolizan con esto, como si la deuda fuera algo etéreo, que está ya en el 105, 106 del Producto Interior Bruto. Es decir, que nos faltan cifras para hablar del endeudamiento de las administraciones públicas. No, pero la clave está en cómo esa deuda que teníamos se reparte. Y es decir, yo me voy a asumir parte de la deuda de otras comunidades autónomas que me va a tocar a mí, y en esta deuda hay comunidades autónomas beneficiadas y comunidades autónomas que empeoran. Julio López Laborda decía que en Aragón, bueno, ni para ti ni para mí, nos quedamos en la media, ni nos beneficia ni nos empeora, pero es obvio que hay otras comunidades autónomas que empeoran, y en muchos casos lo que decía Luis Antonio también, ¿por qué están empeorando? Se les está perjudicando, y siempre quedará el que da igual que las comunidades autónomas cómo gestionen, porque aunque gestionen muy mal los gastos, que es la clave fundamental, vendrá papá Estado y nos salvará. Y en cualquier caso, los que han gestionado bien, al final tendrán que repartir y tendrán que asumir deuda de otras comunidades autónomas que han gastado mal. Pero en cualquier caso, insisto, Luis Antonio, es una deuda elefantiásica. Es tremendo cómo ha ido evolucionando, como digo, la deuda de las administraciones. Que no digo que evidentemente al final, claro que se tienen que endeudar las administraciones como se endeudan las empresas y los particulares, cada uno en su escala. Pero yo no sé si... Es que si tú perdona Luis Antonio, si tú coges el Producto Interior Bruto español y lo comparas con cualquier europeo, tú ves que la gran aporte es gasto público, son impuestos, que eso es una deuda que al final va a gasto corriente, no es una deuda productiva en infraestructuras, no es el consumo de las familias, no es la inversión de las empresas, con lo cual realmente ¿hacia qué va? ¿Hacia dónde va? ¿La deuda es mala, es buena? Depende para lo que se utilice. Si se utiliza para sufragar el gasto corriente, es algo diabólico. Ahora, si se sufraga para hacer infraestructuras que realmente son productivas y que generan más actividad económica, que fomentan el empleo, pues claro, pero ¿para qué son esas infraestructuras? Sí, bueno, es algo que dijo alguien famoso, pero yo creo que cualquiera de estos abuelicos que está en un cara del sol diría también que es que toda la deuda es impuestos futuros, o sea, o lo asumes tú o se lo estás trasladando a tus hijos, a la siguiente generación, o a los nietos, ¿no? A este paso. Y luego hay otra cosa de la deuda, a escala micro, familiar, casi se entiende mejor. Cuando tú tienes una hipoteca grande,
dejas de hacer otro tipo de gastos y también a veces esa deuda es tan grande que incluso se realimenta, ¿no? Hemos tenido fortuna de tener unos tipos de interés muy bajos en el endeudamiento tan grande que tenía España y que tenemos el cobijo del euro, pero si tuviéramos que asumir individualmente el riesgo país y los tipos de interés fueran altos, la propia deuda va generando que tú tengas que emitir más deuda, a veces no llegas ni siquiera a pagar el servicio de la deuda, lo que serían los intereses, y esa realimentación es lo que ha pasado a muchos países latinoamericanos que al final hacen suspensión de pagos, ¿no? Y eso sería terrible. Pero por eso hay que tener un poco estas ficciones que hacemos, no, que lo paga el Estado, no, ¿por qué no nos endeudamos más? La disciplina fiscal, incluso la palabra que suena tan mal, austeridad, que no es tacañería, sino que es buena gestión, las tendríamos que recuperar y que fueran luces del argumento cuando debatimos con marcos teóricos, con datos, con experiencias concretas, ¿no? Si digo el dato de la deuda per cápita de los españoles, igual se asustan los que nos están... 30, grosso modo, 33.000 euros. Sí. Un coche. Como si todos debiéramos... Un coche, sí, efectivamente. Debiéramos esa cantidad, ¿no? Pero eso no les afecta a los políticos. No, el gobierno el gobierno de España es el gobierno más caro que existe. Juan, contiene más ministerios que nunca ha habido y eso multiplica a los asesores que hay. Bueno. Y eso es siempre de la punta del iceberg del despilfarro en este pero país. No nos afecta como votantes, que yo creo que es peor, ¿no? Que a la hora de enjuiciar a los políticos casi decimos a ver quién la tiene más larga, ¿no? Quién hace la infraestructura más grande, sea operativa o no, claro. Cierto gasto intangible y luego eso, que hay que ser eficiente por la vía de a lo mejor podemos evitar este impuesto, a lo mejor no, mejorar el diseño de este y también mucho gasto que estamos llenos de catedrales, de infraestructuras que no se... Gasto improductivo. Sí, de todo tipo, ¿eh? Claro, porque la deuda está muchas veces ligada también al déficit. Ya sabéis que estos años, desde la gran crisis, se ha intentado corregir y que no haya un déficit como antes había, que era brutal. Es decir, que el Estado gastaba mucho, bueno, el Estado, todas las administraciones públicas gastaban mucho más de lo que ingresaban. Y a lo mejor hay gastos, pues las listas de espera que tenemos en sanidad, u otro tipo de incentivos a la innovación, u otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo ya no sé si esto a veces con Juan lo hemos hablado. Jimmy Carter ha muerto hace poquito, sí, y fue famoso por aplicar el presupuesto base cero, que es decir, vamos a hacer la ficción de que no hubiera ninguna consejería ni ninguno de esos 44 asesores que tienen a pocos metros de aquí y que nunca he oído una idea que haya surgido de ellos. Vamos a ver si eso lo aplicáramos, pues a impulsar a estos chicos jóvenes que hacen estas cosas o este planteamiento de cómo mejorar la vida de estas personas más marginales, etcétera, ¿no? Ese ejercicio no lo valoramos y es más bien una serie de inercias, de grupos de interés, claro, de electoralismo y ya está. Claro, si es que lo que dice Luis Antonio es la clave. O sea, los economistas no desdeñamos del papel público, todo lo contrario. El sector público es un actor imprescindible para la organización de la economía del mercado actual. Pero tiene que cumplir sus funciones. Y lo mismo que a una empresa no se le permite despilfarrar, a un Estado no se le debería permitir despilfarrar. Y se le deberían de obligar a medir el impacto que tiene cada euro. De hecho, en las entidades no lucrativas, en las ONGs, está demostrado que cada euro que inviertes en una sociedad, en una entidad no lucrativa, revierte 6 euros en la sociedad. El tercer sector es importantísimo. Entonces, si exigimos prudencia a las ONGs, si exigimos pulcritud a las empresas privadas, ¿por qué no exigimos lo mismo a las empresas públicas, que realmente tienen un papel fundamental y decisivo en la economía de mercado moderna? Desde el 2022 está la ley de evaluación de las políticas públicas, o sea, pero es como tantas leyes que hay. Como la ley de transparencia, como la ley de al final. Vamos a ser positivos. En tema de déficit algo se ha embridado. Desde la Unión Europea, en escalera, hacia las administraciones públicas españolas, que ahora tienen que cumplir estándares que antes se pasaban por el arco del triunfo. Bueno, es que nuestros vecinos tampoco están para echar cohetes. Alemanes, franceses también están como para, en fin, como para dar lecciones de nada, pero bueno. Efectivamente, pero ya sabéis, ese debate no vamos a entrar aquí, cómo se salió de la crisis con la austeridad, con esas medidas. Ahora esto también está politizado. Nos dicen, no, de la crisis se sale de otra manera. Bueno, depende de la crisis también, porque nos habíamos metido en una crisis muy, muy gorda. Bueno, cambiamos de tercio, porque seguiremos seguro otro día hablando de deudas y de estos asuntos. Reducción de la jornada laboral.
Cuando yo decía al principio en la introducción que los temas económicos son sociales, bueno, este evidentemente lo es, porque en la calle ya está el debate. Claro, yo bajando el balón al suelo, que es una frase que nos gusta repetir mucho aquí, si ahora le preguntas a la mayoría de la gente, oiga, ¿usted quiere trabajar menos y cobrar lo mismo? Dirán, yo estoy encantado, ¿dónde hay que firmar? Claro, esto tiene muchas aristas que quiero comentar con vosotros, porque no es lo mismo un sector que otro, no es lo mismo una gran empresa que una pyme o un autónomo. ¿Cómo creéis que se debería articular esto, que ahora mismo los empresarios están totalmente en contra de que se dé esta reducción en 2 horas y media de la jornada laboral de los españolitos? Pues en la línea del mismo debate que teníamos antes en cuanto a la productividad, en cuanto a la eficiencia de la administración pública. La empresa privada exactamente igual. ¿Qué es lo que quiere la empresa privada? Trabajadores productivos. Es decir, persona que esté calentando el asiento, la silla. Eso no es productivo. Eso no se necesita. Se tiene que llevar a un equilibrio en donde lo máximo sea la productividad de ese trabajador y que sea al final la eficiencia de ese puesto de trabajo, ese cumplimiento de objetivos. En el tema comercial está muy claro. Cuánto vende, en función de lo que vendas, te vas a llevar un porcentaje de la comisión. Me da igual que incorpores 4 horas a que incorpores 10 horas. Cuantas menos horas trabajes, si has cumplido tu trabajo y has cumplido tus objetivos, alabados sea el Señor. ¿Por qué no te vas a reducir la jornada? Claro que sí. En el despacho profesional nuestro, nosotros tenemos reducida la jornada y somos igual de productivos que antes. Es el trabajador el que tiene que elegir y el que tiene que dialogar, el que tiene que negociar con la empresa cómo se cumplen esos horarios. Y a la vez que introducimos el debate de la reducción de jornada, introducimos también el debate de la conciliación. Los horarios tienen que ser tan estrictos o pueden negociarse, pero claro, la pelota no está solamente en el tejado de los empresarios, la pelota está en el tejado de ambos, en donde tienen que dialogar y llegar a una solución consensuada que sea beneficioso tanto para el trabajador como para el empresario. Luis Antonio. Bueno, la verdad es que hablar después de Juan, yo me había aplicado más que la propia hora el tema segundo que ha abordado, el de la conciliación, ¿no? Sí. Yo creo que la ministra decía, bueno, por trabajar media hora menos no pasa nada, y yo creo que tampoco por trabajar media hora más, ¿no? Depende del tipo de trabajo, y yo nunca he entendido, la verdad que yo soy muy raro, ¿no? Esta gente que decía, vaya, es lunes, no sé si te gusta tu trabajo, hombre, sin ser un masoquista y con un equilibrio vital, ¿no? Pero yo creo que a veces la discusión es un poquito bizantina, en que no hablamos a veces tanto de la calidad del trabajo, de la alienación, de la realización, de la relevancia de la persona, de cómo abordar también la repercusión social de muchos trabajos, ¿no? Y luego otra cosa no sé si decir para la reflexión, pero sí para repensar, hay muchos ámbitos donde la jornada ya es menor de largo. Sí. Yo, a ver, soy funcionario, pero yo cuando a veces existen los moscosos, existe una semana adicional cuando cumples no sé cuántos años al tal. Y no sé, parece que existe también como una displicencia, como que hay un cierto elitismo, que ahora está muy de moda criticarlo, pero también a escala laboral, que a veces lo que es derecho, lo que es ventaja corporativa, lo que es capacidad de influencia, en este aspecto y en otros no lo tengo muy claro, ¿no? Yo a veces cuando ves cómo cumplen los horarios desde colegas míos en la universidad o los médicos en los centros, entonces yo digo, estamos por un lado significando mucho lo que pone en el papel, pero luego la efectividad, como decías tú, de esa calidad del trabajo, de esa eficacia, de esa eficiencia, ¿no? Creo que nos falta a veces, y por eso yo me considero en el lado raro. Me acuerdo cuando Pablo Iglesias criticaba a quien se pasara muchas horas en el trabajo, sí. Creo que llegaba a decir que era un imbécil. Yo me sentí interpelado, digo, pues yo soy un imbécil porque me gusta mi trabajo. Entonces y cuando estará llena España de imbéciles, ¿no? Sí, bueno, no sé cuántos somos, no lo sé. Bueno, yo me siento siempre muy raro, pero es a lo que quiero decir que vale, habrá trabajos que a lo mejor son duros, tienen un esfuerzo físico muy grande, igual que esto tampoco lo concibo a la hora de la jubilación, que un albañil se jubile muchos años más tarde que un profesor. No lo he entendido nunca, ¿no? Entonces yo creo que eso habría que introducirlo. Hay jornadas que son duras, física o de estrés, y otros que a la vez
pues estamos hablando del sexo de los ángeles. Totalmente de acuerdo. Y otro tema también muy importante, el momento en el que se llevan a cabo cualquier tipo de políticas. La digitalización actual, la tecnología actual, permite también llevar a cabo unas prácticas, unas políticas que a lo mejor hace 20 años eran inviables. Hoy en día sí. ¿Cuántos trabajadores tradicionales, por así decirlo, de traje y corbata, ¿no?, exigen una presencialidad en todas las horas del momento, ¿no? A lo mejor hay mucho trabajo que se puede hacer también desde el propio domicilio, con lo cual también conlleva también una logística, una configuración del espacio también de trabajo que ya deja de ser personal. Entonces, el debate es mucho más intenso y desde luego debería ser menos ideológico y mucho más práctico, y se debería en cualquier caso contar con la opinión de los empresarios, que son, no nos olvidemos, los que generan empleo. Es que si no hay un consenso con la patronal... Los funcionarios está muy bien, respeto muchísimo, has tenido que hacer una oposición con todo ese el esfuerzo mental, esa probabilidad de fracaso que tienes también, que eso no solamente nos acordamos de los funcionarios cuando ya están trabajando, pero no de todo el esfuerzo que han tenido que hacer para sacar una oposición. Y lo digo yo, que no soy funcionario. Pero en cualquier caso, si no contamos con los empresarios, el debate está pervertido y no me merece ningún respeto la ministra cuando hace de su capa un sayo y aquí ordeno y mando como cualquier tirano. Y si este tema se lo sacas a un autónomo que normalmente lo tiene que suplir a base de sobreesfuerzo. Yo creo que eso, lo que has dicho también muy interesante de la conciliación, que a lo mejor ese tipo de horarios o de jornadas se introduzcan cuando una persona tiene que cuidar de un padre, de un crío, ese tipo de consideraciones, introducirlas dentro de la gestión del tiempo, que esto lo decía, hoy les hablaba de Gary Becker, fue premio Nobel y decía, tenemos muchos más recursos, mucha más renta, pero seguimos teniendo 24 horas. Y la gestión del tiempo, lo decía... Creo que, no sé si era el New York Times, decía, es lo que diferencia hoy en día los ricos de los menos ricos. ¿Cómo gastan, cómo emplean el tiempo? ¿Cómo emplean el tiempo, más, ¿no? Más que el consumo. Yo quiero introducir otro punto antes de pasar a otro asunto, y es que ya sabéis que el populismo, esto viene de la señora Díaz, Yolanda Díaz, el populismo es el que da soluciones simples a problemas complejos. Yo no sé si esto también tiene... Porque se está simplificando mucho, por eso ponía el ejemplo yo de si le preguntas a la gente en la calle, claro, totalmente. Y es un problema complejo, como estamos viendo. Y en ningún momento nos eximimos de que haya trabajos precarios, que haya trabajos horrorosos, que haya trabajos duros, que haya trabajos peligrosos, que haya accidentes laborales, que hay riesgo de muerte en muchos trabajos, riesgos de enfermedades profesionales por inhalación de tóxicos, un montón. Entonces, ojo, y con la reducción de la jornada laboral, perdona Juan, ¿qué pasará? Que tampoco ha quedado claro con los trabajadores a tiempo parcial. Bueno, pues exactamente. Claro, es que tiene muchas aristas todo esto. Sí, y al final, sí, claro, y al final la clave está insisto, en el diálogo. Si no somos capaces de dialogar, es imposible que una sociedad salga adelante, pero ese diálogo requiere una honradez, una generosidad, en fin, una transparencia que desde luego desde el gobierno de España yo creo que no se está llevando a cabo, ni muchísimo menos. Por cerrar este tema, Luis Antonio. Sí, yo diría, a lo mejor igual es que hay mucho populismo por todas partes, ¿no? O sea, si le preguntamos a alguien, ¿quiere que le reduzcan la jornada? Sí, ¿quiere que le reduzcan los impuestos? Que a lo mejor pues también dirá que sí, ¿no? Entonces, en esa conversación, el rigor... la discusión con profundidad. Son preguntas incluso, trampa. Sí, también, con empatía emocional e intelectual, ¿no? Es decir, valorar los razonamientos de la otra parte, intentar comprenderlos, aunque tú sigas manteniendo los tuyos, buscar el acuerdo, la síntesis, ¿no? Porque hay cosas que inevitablemente tienen que ser negociadas, ¿no? Y yo creo que la polarización política es muy destructiva en cuanto al encuentro de ideas y en cuanto al debate riguroso, y eso pues lo vemos en Norteamérica, lo vemos aquí, lo vemos en muchos sitios, ¿no? Se funciona también a golpe de tweet, a golpe de titular, a golpe de... Y así no puede ser. Y a golpe de fake news, que muchas veces también son noticias Mira, falsas. Aunque no tenga nada que ver con esto, por cerrar este tema, me ha venido a la memoria una encuesta que hizo un medio de comunicación con el tan traído debate monarquía o república. Y le preguntaban a la gente, ¿usted de qué es partidario? De la República, por supuesto. ¿Y le gustaría que fuera José María Aznar el presidente? No. Entonces, ese es otro ejemplo de que las preguntas no son sí o no, no son simples porque tienen derivadas, evidentemente. ¿Y cuánto costaría la República y cuánto costaría la monarquía? Mira, ¿Y qué marca tiene una? Para otro ¿Y qué programa. marca tiene una? ¿Y qué reconocimiento en el extranjero tiene una monarquía? ¿Y qué reconocimiento tendría una república cuyo presidente fuera Pablo Iglesias? Que era significativo eso. ¿Quiere república? Sí. Y si el presidente es... entonces ya no me gusta tanto. Bueno,
Hablamos, es que hablar ya de Trump, o sea, estos días es que da tantos motivos para hablar y para llenar espacios en medios de comunicación. Aranceles. Yo, evidentemente, soy de letras, pero yo recuerdo cuando iba al colegio nos hablaban de aranceles y se dejó de hablar mucho tiempo de aranceles y ahora ha vuelto Trump para hablar de aranceles. ¿Qué significan los aranceles? Porque también esta tertulia es pedagógica, didáctica, para que no vaya a ser que la audiencia esté un poco liada con este tema. Bueno, los aranceles son un impuesto. En tiempos era una de las fuentes importantes de las haciendas de la corona, de los gobiernos, ¿no? Es un impuesto que restringe en la medida que encarece la demanda de ese bien y aparentemente favorecería la oferta local, ¿no? La cuestión es si la oferta local es de calidad, porque en el fondo también hablamos de los consumidores, ¿no? Hoy en día esto se ha complicado porque las cadenas productivas son cadenas, ¿no? ¿Cómo se llama la muñeca esta más famosa? Barbie. La Barbie. Se fabrica en 10 países sus componentes. Entonces, si tú a veces, que es lo que se achaca a Trump, pones el arancel en el pelo de muñeca, pues igual la empresa final está en tu lugar, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? La competencia, que la usamos en el fútbol, la usamos a cualquier nivel, es buena, es estimulante. Puede haber una excepción. Hubo un debate entre los economistas ingleses y los alemanes en el 19. Alemania llegaba tarde a la industrialización. ¿Qué dijeron? A la industria naciente, si no nos dejáis nunca proteger un poquito nuestra industria, siempre nos vais a vender el acero británico, claro, ¿no? Porque lleváis ventaja. Pero solo durante un tiempo excepcional. Ese proteccionismo tiene un carácter educativo. Hasta que tú consigues, alguien decía que en España podíamos producir chips a medio plazo como los chinos. Vale, vamos a protegerlo, pero no sea que ese señor tiene una ventaja, se vale de ella, aparece un grupo de presión, pero no a sobreprotegerlo. Y resulta que tú en tu ordenador o donde sea te va como una cafetera, ¿no? Es decir, ya. Claro, al final son dos cuestiones. Por un lado, el tema de la calidad de la oferta local. El tema que comentaba Luis Antonio sucedió lo mismo también con las emisiones de CO2. Hay países que durante la revolución industrial se han puesto morados a contaminar, hay otros que empiezan ahora a contaminar y claro, decir, oye, todo lo que has contaminado tú antes, pues claro, tiene que haber ahí una cierta de compensación justa, ¿no? Lo mismo que sucedía con el acero en Alemania y en Inglaterra. Y luego no nos olvidemos, es que al final América y Europa son competidores. Cada uno trata de hacer las armas para favorecer a sus ciudadanos. Trump es el presidente de Estados Unidos. Trata de hacer lo que él entiende que es más beneficioso para los ciudadanos de Estados Unidos, no para los europeos. Para los europeos tendrán que hacer los gobernantes españoles buscar lo que es mejor. En eso no engaña a nadie. En eso no engaña a nadie. First. Y luego, en cualquier caso, es verdad que este hombre pues tiene esas trazas, ¿no? Eso es una negociación. ¿Cuánto de lo que dice está dispuesto a hacer? ¿En qué porcentaje? Es una forma de negociar. Al final pido un máximo para me quedo en la mitad y entonces ya beneficio, ¿sabes? Tanto al negocio local como también al consumidor americano, porque no hay que olvidarnos que efectivamente cuanto más aranceles haya, los precios se encarecerán y el que sufrirá será el consumidor norteamericano, porque tendrá productos o más caros o desde luego si tiene que acometer a la oferta local, desde luego de peor calidad, porque antes elegía a los europeos. Entonces, en esa negociación también hay que entender la personalidad de este señor. Pero habría que introducir, fíjate, siendo eso cierto del precio a largo plazo, la innovación, ¿no? Si tú estás en un ambiente de competencia, pues tienes inevitablemente que mejorar al otro también en precio, pero en calidad, ¿no? Entonces, si tú te cierras, pues lo vemos, ¿no? Los países aquellos que son cerrados nos asustarían. Corea del Norte, que incluso dice que se va a abrir al turismo, ¿no? O Cuba, o como fue la España de los años 40 y 50, tan gris, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado en principio es un buen asignador, aunque tenga muchos fallos, ¿no? Y tienen que corregirlo. El arancel es uno de ellos. Y a mí, aunque me gusta la cantera, dices, cuando te vienen buenos jugadores de fuera, es estupendo. Tú lo que quieres es ver buen fútbol, ¿no? Entonces, cuando quieres algo bueno, no le pides el pasaporte. La COVID, la vacuna contra la COVID fue un ejemplo de mercado de ideas, de innovación y de competencia, ¿no? Si cada uno lo hubiera hecho individualmente y con las fronteras impermeables, seguramente estaríamos todavía muy mal. Entonces, bueno, sin ingenuidad, con realismo, con equilibrio, sabiendo que hay a veces, pues los países asiáticos inicialmente fueron proteccionistas, pero luego lo tienes que abandonar. Solo puede ser como una excepción, no como regla. Y Trump,
yo creo que está siendo muy miope. Una pequeña anécdota, nos porque quedan 40 segundos. Luis Antonio, como fue profesor mío a finales de los años 80 en la Facultad de Económicas, primer día de clase, él ya me hablaba de los fallos del mercado. Es decir, los economistas son plenamente conscientes de los fallos del mercado. No es un debate entre lo público y lo privado, no. Es un debate que la propia economía tiene fallos en esa asignación de recursos que muy bien hacía alusión Luis Antonio. Bueno, no será ni mucho menos la última vez que hablemos de Trump y de sus políticas económicas, geopolíticas, etcétera, etcétera, que al final, en un mundo global, nos afectan a todos. Gracias, Juan Rollo, gracias, Luis Antonio Sáez, por acompañarnos. Gracias. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por su atención. Hasta un próximo programa.